Bienvenidos a nuestro canal, donde continuamos hablando sobre terapia neural. El sistema nervioso vegetativo. Si definimos al sistema nervioso como al que regula el yo y su mundo dentro de la existencia de la persona, hemos de considerar al componente yo, el cual para realizar sus adquisiciones, sus elucubraciones y sus actos y todo aquello que lo jerarquiza, se necesita imprescindiblemente el equilibrio de su soma, es decir, su cuerpo físico. En otros términos, conservar la homeostasis. Todo dinamismo, sea intelectivo o somático, presupone la concatenación de simultáneos fenómenos circulatorios, respiratorios, digestivos, hormonales, musculoesqueléticos, emocionales y de memoria. De ahí que también todos los estados emocionales, como el pánico, el miedo, el placer, el deseo, la ilusión, el dolor y comportamiento individual, se acompañan de reacciones concomitantes imposibles de suprimir, separar u obviar. Todo ello se realiza por intermedio del sistema neurovegetativo, el cual evidentemente no es independiente, sino más bien todo lo contrario. Mantiene infinitas anastomosis con el sistema nervioso periférico, forma multitud de plexos, se relaciona repetidamente con el sistema nervioso central y llega a todos los órganos, tejidos y células con sistemas intraviscerales. De modo general, es multipolar, con un número muy variable de dendritas y un axón, en ocasiones difícil de identificar. El arco reflejo vegetativo consta de una vía aferente, un centro ubicado en un ganglio y una vía eferente, que puede dividirse en preganglionar, o sea, del centro neural al ganglio, y postganglionar, o sea, del ganglio hasta el lugar de inervación. La fibra preganglionar corta y postganglionar larga son características del simpático. Al contrario, en el parasimpático la preganglionar es larga y la postganglionar es corta, por lo que la ubicación ganglionar es más periférica. El sistema nervioso simpático es medular. Sus eferencias poseen su centro primario en el asta lateral de la médula espinal. Su estudio particular se efectúa regionalmente, a través del par cervical, el par torácico, el par lumbar y el par sacro. El par cervical corresponde a la zona cervical de la columna y a la zona laterovertebral. Existen tres ganglios, superior, medio e inferior, unidos entre sí por un cordón blanquecino que se continúa caudalmente la cadena simpática. El ganglio cervical superior tiene ramos comunicantes que van a las raíces del plexo cervical, ramos vasculares que llegan a las carótidas y al tímpano, estableciendo conexiones entre los nervios carotidio y timpánico, seno, carotidio, glomus y yugular, donde da ramas para el ganglio yugular del vago y para el ganglio glosofaríngeo. Se anastomosa también con ramas del séptimo par, constituyendo el nervio vidiano que llega al ganglio esfenopalatino y de allí a la glándula lacrimal y a la mucosa faríngea y nasal. Algunas ramas llegan al efenoide y a la adenohipófisis. Otras se anastomosan con los pares craneales 6, 4 y 3 y el oftálmico del quinto par, llegando también al ganglio de Gasser. El plexo que rodea la arteria oftálmica da ramitos para el nervio óptico, la arteria central de la retina y los músculos lisos de la órbita. El ganglio cervical inferior o ganglio estrellado tiene ramos comunicantes con el plexo braquial y ramos vasculares para la arteria subclavia y axilar. A las arterias de la extremidad superior llegan a través de las ramas del plexo braquial. El nervio vertebral sale del ganglio estrellado para penetrar en el cráneo y distribuirse por todas las ramas arteriales que dependen del tronco basilar. Las fibras simpáticas que llegan a la musculatura esquelética producen vasodilatación imprescindible para el trabajo muscular. Algunas fibras simpáticas son de acción vasoconstrictora. Tienen una acción piloerectora y sudoral. A través de los nervios ciliares provocan la dilatación del iris y por esa misma vía llegan a la musculatura lisa palpebral.
La inhibición simpática condiciona iridoconstricción, disminución de la hendidura palpebral y congestión conjuntival. El síndrome de Claude-Bernard-Horner. Algunas fibras se anastomosan con otras del noveno y del décimo par, alcanzando la laringe. Otras llegan a la tiroides, paratiroides y timo. También llegan a los nervios cardíacos. El par torácico conserva la metamería ganglionar, encontrándose de 10 a 12 ganglios laterovertebrales unidos entre sí por un cordón nervioso. Dan ramos comunicantes para los nervios raquídeos, llegando algunas fibras al plexo braquial y al ganglio estrellado. Los ramos vasculares se dirigen a la aorta torácica, venas ácido, arterias y venas intercostales y bronquiales, y forman plexo con ramas parasimpáticas. Los ramos viscerales llegan al esófago, tráquea y bronquios, donde se encuentran también fibras del estrellado. Las fibras simpáticas son, funcionalmente, broncodilatadoras. Los nervios esplánicos conducen fibras aferentes para el dolor visceral y fibras eferentes para vasos, musculatura y glándulas intestinales. Nervios procedentes de los ganglios cervicales y torácicos constituyen los plexos cardíacos con fibras aferentes sensitivas y eferentes aceleradoras. El par lumbar. Los ganglios lumbares varían en su número y disposición. Generalmente son 2 o 3 y están muy vascularizados. Entre las dos cadenas existen multitud de finos ramos anastomóticos. El ganglio más superior se fusiona con el 12 par torácico. Los ramos vasculares van a las arterias lumbares y a la aorta. Vehiculizándose por los nervios raquídeos, llegan a las extremidades inferiores. Los nervios esplánicos lumbares forman un centro genital y otro urétero vesical. Alcanzan el plexo pélvico. El par sacro, constituido por un número variable de ganglios cuyo tamaño va disminuyendo en sentido caudal hasta que se anastomosan ambos cordones a nivel coxígeo. Los ramos comunicantes se continúan con los nervios raquídeos y salen por los agujeros sacros. En el plexo celíaco o solar, en situación retroperitoneal, se encuentra alrededor del tronco celíaco, la arteria mesentérica craneal, ambas arterias renales y las glándulas suprarrenales, envuelto por un tejido conjuntivo laxo. Está constituido por los ganglios semilunares, los aórticos renales y los mesentéricos superiores, conectados por innumerables fibras nerviosas. Se anastomosan con los nervios esplánicos, el vago y el nervio frénico derecho. Las fibras para las suprarrenales, riñones y uréteres. En el hombre las fibras llegan al testículo y en la mujer al ovario, trompa y fondo uterino. También tiene fibras gástricas, hepáticas y biliares, esplénicas y mesentéricas intestinales. La gran mayoría de estas fibras simpáticas se acompañan de fibras vagales. El plexo pélvico posee raíces que a él llegan de los nervios esplánicos lumbares, los ganglios simpáticos sacros, los nervios sacros y el parasimpático. Se ubica en la pelvis por fuera de las vísceras en el espacio perirectal superior. En su trayecto se encuentran numerosos microganglios. Uno de ellos es el de Lee-Frankenhauser. De este plexo salen fibras para el recto, la vejiga y el uréter. En el hombre también para las vesículas seminales, la próstata y el cuerpo cavernoso. En la mujer para el útero y el cervix, la vagina y el clítoris, las trompas y los ovarios. Los centros vegetativos. Los centros corticales comprenden los del neocórtex y los del sistema límbico o cerebro emocional. Algunos centros se encuentran más individualizados en el córtex orbitario, amígdala, hipocampo y una parte del lóbulo temporal. Otros se encuentran en áreas somáticas debido a que cualquier esfuerzo somático requiere una participación vegetativa. Por ejemplo, el ejercicio muscular para ser eficaz debe acompañarse de vasodilatación en esos territorios, vasoconstricción visceral, taquicardia, polinea, y a la vez
el pensamiento y la emoción interferirán positiva o negativamente en ello. Hay centros suprasegmentarios en el hipotálamo, el cual posee también centros parasimpáticos. Es de suponer que ambos sistemas tienen ahí una relación muy estrecha para su acción sobre las funciones más superiores, y centros en el sistema reticular relacionándose con las denominadas áreas vitales. Los centros segmentarios corresponden a los ya indicados desde el mesencéfalo a la médula. Las vías simpáticas poseen su primera sinapsis en el ganglio raquídeo, sinapsan nuevamente en el asta posterior de la médula, llegan al tálamo homo y heterolateral, y desde allí hasta el corte parietal, con representación bilateral. Mantienen conexiones con la formación reticular y la sustancia gris medular. Las vías parasimpáticas transcurren por el nervio vago, realizándose la primera sinapsis en los ganglios de este. El par mesencefálico. Sus fibras transcurren por el motor ocular común hasta llegar al ganglio oftálmico y a los nervios ciliares. Él gobierna la acomodación de la visión cercana y produce la iridoconstricción. Recuerda siempre que lo que aprendas hoy te servirá para mañana. El par pontina llega a las glándulas salivales, submandibular, sublingual y linguales anteriores a través de la anastomosis entre diversos pares craneales y sus ramos, provocando su secreción salival. Es importante saber que también provoca la secreción lacrimal de las glándulas conjuntivales nasales y paranasales, bucales y rinofaringe. Vamos a observar que la mayoría de las fibras que llegan a las glándulas lacrimales se relacionan con el ganglio esfenopalatino. El par mielencefálico llegan a las glándulas parótidas, glándulas labiales y glándulas bucales, siguiendo también el trayecto de varios nervios, y van a provocar su secreción salival. En esta parte se encuentra el núcleo parasimpático del vago y sus fibras van a llegar al cuello, llegando allí a las glándulas tiroides y paratiroides. Van a llegar también a la faringe y la laringe, donde algunas de esas ramas son sensitivas. Llegan al tórax, llegando hasta el timo, los bronquios y los pulmones, donde forma plexo y que provocan la broncoconstricción y el aumento de la secreción glandular respiratoria. Por intermedio de los nervios cardíacos del vago, llegan fibras al plexo cardíaco, donde se encuentran con fibras simpáticas y al interior de la víscera, provocando disminución de los latidos del corazón. De estos plexos salen fibras destinadas a inervar los vasos coronarios. El nódulo sinoauricular está inervado, sobre todo, por el vago derecho y el fascículo aurículo-ventricular por el vago izquierdo. Las aurículas y el fascículo aurículo-ventricular están inervados por el simpático y el parasimpático, mientras que los ventrículos reciben sobre todo fibras simpáticas. En el esófago, donde se producen gran cantidad de anastomosis entre los dos nervios vagos, cuando se reconstruyen ambos nervios vagos al pasar al abdomen, siendo uno anterior y otro posterior, han perdido totalmente su individualidad, llevando cada uno de ellos un 50% de fibras del otro. El par espinal o medular. En la médula cervical, torácica y lumbar se encuentran pequeños grupos celulares que sinapsan en los ganglios raquídeos y tienen una acción vasodilatadora e inhibidora de la secreción sudoral. En la médula sacra sí que se evidencian unos núcleos que darán fibras que formarán los nervios pélvicos junto con fibras somáticas, saliendo por los agujeros sacros anteriores. Favorecen la erección en el hombre al producir vasodilatación y llegan al ganglio de Lind-Frankenhauser en la mujer, donde se producen múltiples sinapsis. Algunas fibras llegan a los plexos peri o intraviscerales. De allí algunas fibras llegan al recto. A la acción del parasimpático sacro corresponde
tanto en la región pélvica como en la perineal, la contracción de la musculatura lisa, vasodilatación y relajación de los esfínteres lisos. Espero que te haya gustado el video. Si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like. Tampoco dudes en suscribirte y compártelo con otras personas. Yo soy el Dr. Guillermo Ferrer Murgas. Gracias y nos vemos en el próximo video.